son las letras de la palabra Teshuvah. Entonces hoy estamos en el cuarto día y hoy el versículo que corresponde al día de hoy es Behol de la Jeja Daeu. Lo que dice Shlomo Amelech, el rey Salomón, en los proverbios: conoce a él en todas tus sendas. Y es muy interesante lo que trae acá. La persona que pone su corazón y su mente para observar todo lo que sucede en su derredor, ve divinidad en forma tangible. O sea, la persona que está en el mundo, que está en la calle, si se lo propone, va a ver divinidad, va a ver como que la presencia de Hashem está permanente. Como expresó el Mitel Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, la supremacía de los hombres de empresa frente a los retirados hombres de estudio en ver divinidad palpable. La persona que está todo el día en el Beta Midrash, en la yeshiva, en el kolel, está estudiando Torah, es por supuesto fabuloso y el que lo pueda hacer es maravilloso. Y seguro que percibe la divinidad, pero no la ve. No la ve de la forma como la puede ver un comerciante, un industrial, un empresario, un profesional, que uno está en contacto permanente con, con el mundo, con la gente, con todo lo que sucede y percibe, lo ve a Hashem permanentemente. Entonces termina diciendo la Yom Yom, esta forma de Teshuvah resulta de la percepción de Ashgajá Pratit, providencia divina individual. Aquella persona que está en el mundo permanentemente se va dando cuenta de la presencia de Hashem en forma individual. Las cosas que pasan que no son casualidad, sino hay causa para cada cosa. Contó un rabino, que yo lo traigo muchas veces, me gusta escucharlo, el rabino de Bélgica, Slavatitsky, contó que tiene una persona que de tanto en tanto viene al Beit Chabad de él. Y una vez vino para Yom Kippur también, y le comentó lo siguiente, le dijo, un tipo que está muy bien, digamos, económicamente, le dijo, estoy bien económicamente, tengo una linda familia, tengo un buen pasar, pero me siento vacío. Y cada vez que quiero cambiar algo, no logro hacerlo. No lo puedo hacer. Entonces, se explica que es el clamor de la Neshama, del alma divina que cada uno de nosotros tenemos, ese nitzutz, esa chispa de divinidad. ¿Qué tal, Eduardo, Jorge, que no lo saludé? Es esa chispa divina que cada uno tiene, que nos dice a nosotros que tenemos que hacer teshuvah. ¿Qué es teshuvah? Y acá vamos a hablar de distintos niveles de teshuvah y tratar de profundizar un poco más. Que no es simplemente, bueno, me arrepiento, vuelvo a mis fuentes, no lo voy a hacer más y ahora me voy a portar bien, voy a... No, a ver, ¿qué significa esto? Y en realidad, teshuvah podemos decir que es completar lo que nos está faltando. Cuando nos sentimos vacíos, y pienso que cada uno en algún momento de la vida se siente por ahí vacío, ahí es donde uno tiene que preguntarse qué me falta y cómo llenarlo. Viene el Midrash, y el Midrash dice que esta fuerza de Teshuvah viene, o mejor dicho, se creó incluso antes del mundo. Entonces, antes de la creación del mundo, la pregunta es, ¿de qué sirve la teshuvá antes de la creación del mundo? Si no puede dar teshuvá, teshuvá puede venir después que uno pecó o que uno está ya en el mundo. Pero antes del mundo, ¿qué teshuvá puede haber? ¿O qué teshuvá tenemos que hacer si no hubo pecado? No hubo pecado, no hubo abandono, no hubo desidia, qué sé yo. Pero por el otro lado,
tenemos que decir, siendo que el Midrash nos trae esto, que la Teshuvá fue creada, la fuerza de retornar fue creada antes de la creación del mundo. Tenemos que decir que esto es algo fundamental, es una piedra angular o fundamental en el mundo. Y no solamente eso, sino que es un regalo que Dios nos dio incluso antes de haber nacido. Vieron que hay gente, salvando la distancia, ¿no? Leabdi, que si sabe que va a tener un varón, entonces antes lo hacían cuando nacía, porque uno no sabía qué iba a tener. Pero después, ahora que se sabe, se puede saber cuál es el sexo, entonces hay gente que antes de nacer ya le ponen el nombre, o ya lo llaman con un nombre, y por ahí ya lo hizo ya lo hizo socio de Boca, o socio de River, o de Racing, o del club que sea. Entre paréntesis, algo muy interesante, que me viene ahora a la memoria, mirando la parte judía de todo esto, el rebe anterior decía que en el día del Brit Milá de un chico judío, ya hay que anotarlo, no en Boca, River, Racing, Independiente o Sacachispas, sino que hay que anotarlo en el Heider, en una escuela judía tradicional. Ya hay que pagar una matrícula simbólica, pero para decir, este chico ya está on the way, ya está en el camino. Entonces, esto es un regalo que Dios, Hashem, nos da incluso antes que nazcamos. La teshuvá no es solamente, entonces, ¿qué tenemos que decir? La teshuvá no es solamente un medio para que nosotros podamos corregir corregir, digamos, las fallas que tuvimos durante el año o en el pasado, sino Teshuvá es algo más todavía. Teshuvá es elevarnos, elevarnos en el mundo, para refinar al mundo, para elevarlo, para hacer un mundo mejor. Eh, y más aún, a través de la Teshuvá, ¿qué tal, José? A través de la Teshuvá, nosotros podemos elevar al mundo y elevar a toda la creación, porque en definitiva nosotros tenemos que elevar a la creación, para eso Hashem nos mandó. Entonces, pero empecemos por el comienzo. Nos sentimos vacíos. Hay momentos en la vida que nos sentimos vacíos. Por ahí tenemos todo, ¿no es cierto? A veces cuando lo aleino a una persona o le falta la parnasá, anda corto de ingresos, o tiene algún problema familiar, o un problema de salud, entonces la cabeza de repente está ocupada en todo eso. Pero eso no es la vida. La vida hay una rutina, hay una cotidianeidad en la vida. Y de repente esa cotidianeidad uno se pone a pensar y se da cuenta, tengo todo, pero no tengo nada. Me siento vacío. No me falta dinero, puedo viajar, puedo irme de vacaciones, pero estoy vacío. Tengo Baruch Hashem, esposa, hijos, nietos, pero me siento vacío. Entonces, la persona tiene que saber, lo primero que tenemos que pensar es que somos parte del mundo. Y si somos parte del mundo, tenemos una misión. Entonces hay que encontrar cuál es la misión, por supuesto. Entonces, ¿qué representa hacer teshuvá en este caso? Digamos que una persona pecó, el pecado que sea, más chiquito, más grande, o que nos parece más chiquito, nos parece más grande, o le fallamos a una persona, le fallamos a un familiar nuestro, Haz de Shalom, a un amigo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos hay que pedir perdón. Pero por más perdón que hagamos, el daño está hecho. Si alguien realmente le falló a un amigo, o le falló a alguien, después va, le pide perdón, le suplica, pero
pero lo que le hizo se lo hizo. No es fácil borrarlo. No es fácil decir, bueno, borrón y cuenta nueva. Acá no ha pasado nada. Es muy difícil todo eso. Y más aún con Hashem. Entonces, ¿cómo podemos realmente borrar lo que hemos, lo que hicimos equivocadamente? ¿Qué tal, Marcelo? Y esto tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? ¿Cómo la persona puede, hasta tal punto que el Talmud dice que la persona puede lograr que incluso los pecados que uno hizo adrede, hizo a propósito, se transformen en positivos? Es como si, es un ejemplo que lo he dado infinidad de veces. Tenemos una cuenta en el banco y de repente estamos debiendo, qué sé yo, $1.000.000, y de repente miramos la cuenta y en vez de estar en la deuda, está en el crédito. Tenemos $1.000.000 a favor. Así también con los pecados. Teníamos X cantidad de pecados y ahora se transformaron todos en mitzvot, todos a favor. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se puede lograr borrar lo anterior y que se transforme en algo positivo? Y acá es donde juega el papel fundamental Yom Kippur. Porque acá hay una pregunta muy sencilla. Aquella persona que reza todos los días decimos, 3 veces por día decimos, y nos golpeamos el pecho, Slach lanu avinu kijatanu, perdónanos, Padre, que hemos pecado, mejor lanu avinu que fallanu, y también perdónanos porque fallamos de otro lado. Y terminamos diciendo, Baruch atah Hashem Hanuna Mardel Isloach, bendito eres tu Dios, el misericordioso que tiene mucho perdón. Entonces, si todos los días pedimos que Hashem nos perdone, que Hashem nos encauce, que seamos mejores personas, ¿para qué necesitamos Yom Kippur? Si podemos tener nuestro mini Yom Kippur, no podemos tener, lo tenemos todos los días, y ni siquiera una vez por día lo tenemos a la mañana. Lo tenemos a la mañana cuando estamos fresquitos, cuando ni siquiera tuvimos oportunidad de pecar, ya estamos pidiendo. Y a la mitad del día que uno hace la tefilá de Minjá, y la tefilá de Minjá es tan importante, como dicen los sabios, que especialmente por ahí en los días de invierno, cuando oscurece temprano, cuando el sol se pone muy temprano, uno tiene que dejar todo en la mitad del trabajo, del negocio, de la profesión, de lo que sea, para ir a hacer Minjá. Si quiere hacer con Minyan, se hace más difícil todavía. Y si aunque quiera hacer Minjá solo, también tiene que dejar todo para ir a hacer minjá. Y es algo, por eso dice que la tefilá de minjá es la más preciada. Pero no alcanza con eso. Después llegamos a la noche y por las dudas, no es por las dudas, pero decimos de vuelta y le pedimos a Hashem que nos perdone. Entonces, ¿para qué necesitamos un Yom Kippur? Primero tenemos que entender que históricamente lo que es Yom Kippur. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero aunque sea el punto central. El pueblo de Israel sale de Egipto. Después de 50 días se prepara y recibe la Torá en el monte Sinaí, momento culminante en la historia de la humanidad. Dios mismo se presenta y está con ellos. Y les habla y les dice los 10 mandamientos. Moshe sube al día siguiente al monte Sinaí. Está 40 días y 40 noches. Y Hashem mismo es el que talla las tablas, se las entrega a Moshe. Y Moshe baja por el monte Sinaí hacia el pueblo. ¿Y con qué se encuentra? Con el pecado del becerro de oro, que es un pecado fundamental dentro del judaísmo. No existe un pecado que no tenga algo de ese pecado. Y es un pecado que Hasbe Shalom nos desconecta a nosotros de Hashem. Y Moshe tiene que trabajar mucho con Hashem, con el pueblo y especialmente con Hashem para que nos perdone. Y al principio Hashem no quiere perdonar. Y después
de todas maneras después nos perdona. Y ahí es la tercera vez que Moshe sube al monte Sinaí, al comienzo del mes de Elul, y baja en el día de Yom Kippur, baja con las segundas Lukot, las segundas tablas de la ley, y por eso pedía Yom Kippur. Pero si miramos un poquito más, acá hay que hilar fino, en la payá de Kitizá, en la payá donde habla sobre el becerro de oro, y después cuando Moshe le pide a Hashem que lo perdone, y Hashem lo perdona, y Hashem, eh, digamos, que dice los 13 atributos de misericordia, que son justamente los que brillan en todos estos 40 días, desde el comienzo del mes de Elul hasta Yom Kippur, son días muy elevados de una conexión increíble y espectacular, días de misericordia. Ahí Hashem viene y dice, ¿sabes qué? Vos te vas a aferrar a una piedra. La piedra no la llama Eden, sino la llama Tzur. Y te vas a aferrar, vas a anotar ahí, yo voy a pasar por el medio. Y ahí va a venir el perdón total. Y viene el Alter Rebbe y explica qué significa esto. En general, si nosotros, hay una expresión que dice, Ner Hashem Nishmat Adam. La vela de Hashem es el alma de la persona. Fíjense, nosotros tenemos en el mundo, hay 4 elementos centrales. Está el agua, está digamos, el aire, está la tierra y está el fuego. El fuego tiende a ir para arriba. El fuego no pesa nada. El fuego es algo totalmente espiritual. Por eso dice el versículo, Ner Hashem Nishmat Adam. La vela de Hashem es el alma de la persona. Así como el fuego se va hacia arriba, no tiene peso, así también el alma quiere integrarse con Hashem. El alma va para arriba. Y ahora, el fuego es algo muy espiritual. Pero si queremos encender un fuego, ¿cómo lo encendemos? Necesitamos un combustible. Puede ser aceite, puede ser cera, cebo, puede ser, qué sé yo, nafta, parafina. Necesitamos un elemento, pero con eso solo no nos alcanza. Aunque tengamos un barril de aceite, no nos alcanza. Queremos tener una buena velita, tenemos que poner una mecha y una buena mecha para que se mantenga encendida. Entonces, necesitamos un recipiente donde la bendición, digamos, donde el fuego se asiente, se pueda meter ahí para formarse y elevarse. Entonces, si formamos nosotros los buenos recipientes también de nuestro alma, el fuego de nuestra alma sube para arriba. Esa es una forma de elevar el alma. Ahora, tenemos que fijarnos de que no haya pecados. Pero hay otro tipo, y así trae el Alter Rebbe en el Likutei Torah, hay otro tipo de fuego. Está el fuego que sale del Tzur a Haramish. Tzur es una piedra. Cuando nosotros agarramos 2 piedras, como se hacía hace 5.000 años atrás o más, se agarraban 2 piedras, se frotaban las 2 piedras y salía el fuego, y ese fuego no le apagaba nada. Obviamente, salvo que le tiremos agua. Así también, ese fuego es un fuego que nada lo apaga. Y es el fuego que está en lo profundo de nuestra Neshama. No hay nada que pueda apagarlo. Entonces acá nosotros tenemos 2 cosas. Por un lado tenemos el fuego. Por el otro lado puede haber agua. Puede haber cosas que apaguen ese fuego. Pero si nosotros consolidamos ese fuego y no permitimos que haya nada que pueda apagarlo, entonces lo tenemos permanentemente. Y más aún, por ejemplo, si alguien viene y me pide acá, yo tengo digamos,
10 pesos, 10 dólares. Entonces sé que un 10% tengo que darlo en Sedacá. Doy un dólar en Sedacá. ¿Cuánto me quedó? 9. O sea, cuando uno da algo, ese algo se disminuye de lo que uno tiene. Si yo le regalo un teléfono que yo tenía a alguien, ahora tengo un teléfono menos o lo que sea. Esto es en todos los elementos menos con el fuego. Una vela puede encender infinita cantidad de velas. Y hay algo maravilloso. Por más que encendamos infinita cantidad de velas, la vela nunca disminuye su fuerza, su fuego. ¿Se entiende esto? Y esto es lo que es cada Yehudí. Cada Yehudí no solamente tiene ese fuego interno que todos tenemos, y que es algo que no se puede apagar, sino que a su vez tenemos que ir y encender las neshamot, las almas de otros Yehudim. Y no pensemos como por ejemplo en la tzedakah o en alguna otra cosa. Hay gente que se le mete en la cabeza, ¿cómo voy a dar tzedakah? Me voy a quedar yo con menos plata. ¿No es cierto? Ahí hay que tener mucha fe de que Hashem nos va a mandar muchísimo más. Pero en el momento, si yo tenía 10 y di 1, di 2, ahora tengo 8 o tengo 9. No tengo más 10. Pero con el fuego no es así. Tengo una velita chiquita. Con esa velita puedo encender infinidad de velas. No hay absolutamente nada que haga disminuir el fuego. Y esta es la misión de cada Yehudí. Y esto es Yom Kippur. Yom Kippur es, ¿qué dicen los sabios y traen Maimónides? Itzumo shel Yom Mechaper. La esencia del día, la esencia del día de Yom Kippur mismo, se logra el perdón. O sea, el hecho que un Yehudí está ayunando y está en el templo, reza, etcétera, el mismo día provoca el perdón, la expiación total. ¿Por qué? Porque el Yom Kippur se revela la esencia de nuestro alma, el sur, la roca que hay dentro de nosotros, que forma el fuego, y es un fuego que nadie lo puede apagar. Así también el Cohen Gadol, vamos a leer en la Torá, vamos a leer también en las plegarias de Yom Kippur. Yom Kippur es el único día que el Cohen Gadol, que es sumo sacerdote, entraba al Kodesh HaKodashim, entraba al santo de los santos. Entonces, ¿qué significa eso? No es solamente el Cohen Gadol. Cada uno de nosotros recibe un santo de los santos, un Kodesh HaKodashim para elevarse. Y es un lugar, es tan santo que no hay pecado que pueda penetrar ahí adentro. Todos podemos pecar, Hasbe Shalom, indudablemente, pero hay un lugar donde el pecado no existe, donde el pecado no penetra. Y eso es lo que se revela en Yom Kippur. Por eso en Yom Kippur nosotros vemos gente que no aparece todo el año. Y uno dice, este es un chanta, este es un mentiroso, quiere mostrarse que vino al Shil, vino al templo en Yom Kippur, para que todos vean que está, qué sé yo. Y a algunos por ahí le da bronca, no sé por qué, ¿qué venís a hacer pacha ahora? No, no es así. ¿Por qué viene? Porque está el Primiuta Neshama, la esencia de él, es lo que lo atrae, lo que lo lleva. Hay una historia que se cuenta de un filósofo que nació en fin del siglo XIX y falleció en el primer tercio del siglo XX, que se llamaba Franz Rosenzweig. Un yehudí en Alemania nació. Él era, en hebreo se llamaba Levi. Y este Franz venía de una familia, sabían que eran judíos, pero iban a la sinagoga, en las fiestas, así, esa tradición, pero no mucho más que eso. Pasó el tiempo y él estudió en la facultad, en la universidad y en Alemania con toda la influencia
de los filósofos, y él decidió que se va a convertir creo que era 1913 o algo así. Pueden, como le dije antes, pueden googlearlo y lo van a ver. Decidió que se va a convertir al cristianismo, que está el Nuevo Testamento, que Dios, que todo eso es lo que él quería, lo que le pareció que era lo que se respiraba en Alemania. Pero él dijo así, antes de convertirme, justo era la época de Rosh Hashanah, fue al templo como allí, como una preparación para convertirse. A la semana, los días siguientes, antes de Yom Kippur, entonces fue a hablar con la madre, y si bien no eran profesantes de la religión, pero por otro lado se sentían muy judíos. Entonces le fue a contar a la madre que se va a convertir al cristianismo, la quiso convencer, etcétera. Entonces la madre le dijo, ¿qué va, Yom Kippur, qué vas a hacer? Ah, Yom Kippur voy a ir al Shul, al Betacneset, al templo, no sé cómo lo habrá dicho, Alemania. Entonces la madre le dijo, si llegás a ir al templo, yo misma voy a dar un golpe ahí sobre la mesa, voy a pedir que te echen a patadas del templo. Pasó el tiempo y el tipo siguió obviamente con su idea de convertirse y se fue a Berlín. Un Yom Kippur estaba caminando por Berlín, entró a una pequeña sinagoga y ahí le picó el bichito, como se dice, ¿no? La chispa judía, y ahí decidió que no se va a convertir. De acuerdo a lo que leí, tuvo mucha influencia del iluminismo, del reformismo, etcétera. Él tradujo el Tanaj, lo tradujo al alemán, y tiene una obra muy grande que se llama Estrellas, no me acuerdo el nombre del libro, lo pueden mirar, pero como sea, a veces uno piensa, no es que la persona vino al templo Yom Kippur, no es que Yom Kippur sintió algo y por eso vino o quería ir al Shil por lo que sea, no, Yom Kippur lo atrajo, Yom Kippur estuvo con él, Yom Kippur lo agarró, lo envolvió totalmente. Entonces, eso es lo que representa, por eso Yom Kippur nos sentimos de esta manera. Y es la diferencia que hay con el perdón que podemos tener todo el año. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender Yom Kippur. Y para terminar, como decimos que Yom Kippur tenemos 5 tefilot, el Kol Nidre y a la noche, el Shacharit a la mañana, después viene el Musaf, después viene Minjá con el Mastir Yoná, y después tenemos Neilá. Neilá, podemos decir dos cosas. Neilá viene de que se cierra la puerta del cielo. ¿Qué significa que se cierra la puerta del cielo? Se puede explicar, el que no entró se quedó afuera. Entra ahora, que es el final de Yom Kippur, o te quedas afuera. Podemos ir diferente, en el Hasidut se trae. En ese momento está Hashem con el pueblo judío adentro, la puerta se cierra y no se deja entrar a nadie. Estamos solos con Hashem. Y eso es lo que tenemos que aprovechar en este Yom Kippur, en cada Yom Kippur. Podemos prepararnos para esto, para saber que es el día de la gran conexión, de que se conecta la esencia de Hashem con la esencia del Yehudí, que es algo que es indivisible, indestructible, es algo eterno. Y si miramos al Yehudí desde ese lado, indudablemente con ese sentimiento, el Mashiach no puede demorarse y va a venir inmediatamente.